Hay una parte en la Biblia, en Juan capítulo 20, que dice lo siguiente. Es un día como hoy. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y luego dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora, mis amados, el ser humano está buscando a Cristo. Esa es una de las razones por las que quiero compartir esta tarde contigo, esta noche. La Biblia dice que las mujeres que seguían a Jesús fueron muy de mañana, fueron muy valientes al arriesgarse a ir contra los soldados romanos, a ungir al cuerpo de Cristo, porque Él había muerto un viernes por la tarde y no había habido tiempo de que ellos lo ungieran para que Él reposara en esa tumba. Era una tradición muy común. Pero la Biblia también dice que María y las otras mujeres fueron, diferentes relatos hablan de diferentes maneras, y dice que María llegó al sepulcro y no encontró a Jesús. Ella fue corriendo a los apóstoles y les dijo que se habían llevado a Jesús, mas ellos corrieron y fueron a ver y era cierto, Jesús no estaba en esa tumba. Y hay una parte en la Biblia que dice que ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mis amados, Cristo hace 2000 años vino a esta tierra, nació de María, vivió, murió en la cruz, fue sepultado y un día como hoy resucitó. Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo demostró que Él es Dios. Jesucristo se levantó venciendo la muerte, venciendo la tumba. No era necesario que alguien le ayudara, Él solo se levantó. De hecho, Él había dicho, el Señor Jesucristo, que nadie le quitaba la vida, que Él tenía poder para darla y Él tenía poder para volverla a tomar. Así que Jesús, cuando viene a esta tierra, Él sabía que el propósito de venir a nacer en Belén era para morir en una cruz. Probablemente tú estás buscando entre los muertos al que vive, y Cristo está vivo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él tiene un cuerpo. Ahora, ¿por qué te comienzo leyendo esto? Porque probablemente toda tu vida has buscado a un Jesús muerto, pero Jesús está vivo, tiene un cuerpo, Él está sentado, Él reina, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando Jesús regrese, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Ahora, ¿qué es lo que está esperando el Señor? ¿Por qué está sentado? Porque Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, a que le pidamos perdón a Dios por cada uno de ellos y a que creamos en Cristo. Mis amados, en el momento que tú mueras vas a enfrentarte cara a cara a Cristo. Podría ser esta noche podrías morir y enfrentar, tu alma enfrentaría cara a cara a Cristo. Y la Biblia dice que si Cristo no te conoce, tú irás al infierno. ¿Por qué? Por el pecado. La paga del pecado merece la muerte y Dios es un juez justo. Él enviará al infierno justamente a todos aquellos que se hayan rebelado contra Él. Una de las razones por las que la gente muere es por el pecado. Ponte a pensar, ¿por qué el ser humano mata? ¿Por qué el ser humano odia? Por el pecado, y el pecado produce muerte. Mas Cristo vino a dar vida. ¿A quién? A los que están muertos. El Señor dice la Biblia que Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Nuevamente, ¿en dónde estás buscando a Cristo? Probablemente como estas mujeres. Ellas estaban buscando a Jesús en una tumba, pero Él había resucitado. Él ya no estaba ahí.
Él se había levantado de la muerte y de la tumba y nuevamente demostrando que Él es Dios, que Él tiene la autoridad de la vida y de la muerte, que Él da y Él quita la vida y que no hay nada que tenga el control sobre su muerte, ni aún el diablo, ni los demonios, nada. Él venció la muerte, Él resucitó al tercer día para darnos vida, para reconciliarnos con Dios. Una de las razones por las que Cristo resucitó es porque era necesario que Él justificara a muchos, que Él los declarara justos. Y la manera de que Cristo justificara a las personas era muriendo en una cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo hace 2000 años vino a esta tierra, nació en un pesebre en Belén, en el lugar más pobre, vivió sin pecado, siendo obediente a sus padres, María y José. A los 33 años muere en una cruz. Él recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Las ocasiones que tú y yo hemos sido hijos rebeldes, mentirosos, ladrones, borrachos, maldicientes, Cristo recibe el castigo para que tú y yo ahora podamos tener perdón de pecados. La única manera de que Dios perdone tus pecados y los míos es a través de Cristo. No hay otra manera. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es el que vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y Cristo está esperando a que tú y yo nos arrepintamos, a que tú y yo creamos en Él, a que tú y yo reconozcamos que Él es Dios, que Él tiene el reino y que Él tiene aún las llaves de la muerte, dice la palabra. Él, mis amados, Cristo tiene el dominio de todo. Él es soberano. Tú y yo no somos soberanos, pero Cristo sí. Dice la Biblia que Dios Padre le dio a Dios Hijo toda la autoridad en la tierra. Así que el único que tiene autoridad sobre tu vida y la mía es Cristo. Él determinará de qué manera y cómo moriremos, de qué manera tú y yo nos vamos a presentar delante de Él. Pero antes de que eso pase, Dios te está advirtiendo: arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Dios tus pecados. La Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso es que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Cristo ha hecho un sacrificio y ahora Cristo está vivo. Y Él está intercediendo. Él es el mediador. Él es el que vino a reconciliarnos con Dios. Y la Biblia dice que Dios no estaba tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Él estaba abatiendo a Jesús en la cruz para que tú y yo podamos tener vida y salvación. La Biblia dice también que cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Ahora, no todas las personas son hijas de Dios. Probablemente tú crees que tú eres un hijo de Dios. Bueno, si tú has dicho una mentira, tú eres un hijo del diablo. Si tú has robado algo, tú eres un hijo del diablo. No hay manera de que alguien que mienta, robe, engañe, codicie, se llame hijo de Dios. La única manera de que tú y yo podamos ser hijos de Dios es a través de la muerte de Cristo. Él es el sustituto perfecto. Él vino para darnos vida, para reconciliarnos con Dios, para apaciguar toda la ira de Dios y para que ahora tú y yo podamos acercarnos confiadamente al Padre. ¿De qué manera entonces puede un pecador o una pecadora ser hija de Dios? A través de Cristo, únicamente a través de Él. Dice la Biblia que el cuerpo de Cristo fue partido y era necesario que fuera partido para que el velo fuera roto y fuéramos o pudiéramos acercarnos delante de la presencia de Dios mismo. Ahora, la única manera que tú y yo podemos entonces tener paz con Dios es a través de Jesucristo. Él es el único que vino a darnos salvación. Y es importante que el día de hoy tú y yo nos reconciliemos con Dios, que tú y yo reconozcamos que probablemente hemos creído que estamos creyendo a mentiras y esas mentiras te van a llevar al infierno. Cuando tú y yo practicamos el pecado, nos damos cuenta que es algo que en el momento es algo agradable, pero en el momento que tú practicas el pecado, la ira de Dios está sobre ti. Y la Biblia dice, mis amados, que Dios es un juez justo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable.
Él juzgará aún a alguien que haya dicho una mentira, al igual que alguien que haya matado o asesinado o robado o codiciado, porque el pecado, mis amados, es algo que Dios aborrece. ¿Y de qué manera te puedes dar cuenta que Dios odia el pecado? Mirando la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, la ira de Dios estaba sobre él. Tus pecados y los míos habían sido puestos en Cristo y Dios Padre lo estaba castigando por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y la única manera de que tú y yo podamos tener paz con Dios únicamente es a través de Cristo. Únicamente es a través de ese Cordero que fue a la cruz y que recibió toda la ira de Dios. Eso es lo que está experimentando la gente que ha muerto o murió el día de hoy o aún el día de ayer. No sé si recuerdas, y este es un ejemplo que tal vez tienes claro. El presidente de Uruapan murió. Bueno, aunque haya hecho muchas cosas buenas, si él no tenía a Cristo como su abogado, él va a ser su juez y él lo va a juzgar por lo que hizo mal. Ahora, ¿cuál es el problema tuyo y mío? Que no somos más buenos que Dios. La Biblia dice que todo aquel que dice que no peca es un mentiroso y que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle a Dios nuestros pecados y creer en Cristo. Únicamente eso. No necesitas dar dinero, no necesitas hacer una oración, recibir a Jesús en tu corazón. Eso no es cierto. La Biblia dice, mis amados, que nadie puede acercarse a Él porque Él es un Dios santo. La única manera de que tú y yo nos acerquemos a Él es por su misericordia, porque Él no nos ha dado lo que merecemos. Él estaba reconciliándonos con el Padre. Y dice la Biblia que la única manera de que tú y yo podamos tener paz con Dios es a través del Hijo, a través de Cristo, que nació de María, que vivió, murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que podamos pasar de muerte a vida. Aún la Biblia dice, en un pasaje que llama a mi mente, llama mi atención, dice lo siguiente en Hechos 17. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Cristo. Es por eso que Jesús tenía que resucitar, porque Él será el juez. Y aún probablemente tú no creas en Cristo o en Jesús o en Jesucristo. Bueno, aunque no creas, Él va a juzgarte de una manera justa. Y si Él no es tu abogado, Él será tu juez. Y Él te enviará al infierno si no creíste en Él. A pesar de que Dios es bueno, Dios también es justo. Aún la Biblia dice que Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos, a que tú y yo creamos en Él, en lo que Él ya hizo por nosotros, para que podamos tener salvación y vida eterna. Y dice aquí que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y es por eso que Jesús se levantó de los muertos, porque Él será el juez de todos y será el abogado de los que creyeron en Él. Así que, mis amados, Cristo no está en una cruz, Cristo no está en un pesebre como lo vemos en Navidad, un bebé. Cristo no está en una tumba, Cristo está sentado con un cuerpo vivo a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Esperando a que tú y yo nos arrepintamos y creamos en su nombre. Así que, mis amados, no den por tardanza que Cristo vuelva. Dice aún la Biblia que muchos se burlarán de que Jesús no regresa, pero Él vendrá en el momento indicado. Él aún juzgará pequeños y grandes de todas las edades. Y si tú no estás en Cristo, estás bajo su ira. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Dios tus faltas. Cree en Cristo. La salvación es un regalo de Dios. La Biblia dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y la fe es en Cristo únicamente. Porque Cristo fue ese varón de dolores, experimentado en aflicción. Cristo experimentó la aflicción que tú y yo merecíamos en esa cruz para darnos salvación y darnos vida eterna y pasarnos de muerte a vida. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.